El tema de la primera carta a los Corintios, y yo les ruego que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, el tema de esta estupenda epístola o carta es llamados a ser santos. Tema glorioso, apropiado para todos los cristianos en todas las congregaciones locales, en el mundo entero, en todos los siglos de la historia. Todos los que somos creyentes en Jesucristo estamos llamados por Dios, invitados por Dios a ser santos, nada más y nada menos. El apóstol Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. La historia está en el libro de los Hechos, capítulo 18. De inmediato se formó una iglesia grande y entusiasta, con más entusiasmo que sabiduría. Era una congregación formada por judíos, griegos, romanos, además de muchas otras nacionalidades. Era una iglesia que estaba llena de todos los dones del Espíritu Santo, pero carecía de sabiduría y carecía de amor y de unidad. La iglesia estaba dividida en fracciones raciales y culturales. Había partidismo y nacionalismo y sectarismo. Y Pablo se propone escribirles una carta en respuesta a varias consultas de la iglesia, desarrollando este tema genial, llamados a ser santos. Tema inmenso. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3, leemos: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí está todo el tema de la iglesia de Cristo, toda la esencia de la vida cristiana. A los santificados en Cristo Jesús. Desde el primer momento que una persona acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, está santificado, está apartado para Dios, y apartado para el reino de los cielos, y apartado para el hogar celestial, y apartado para la eternidad feliz. Tenemos que creer y aceptar esta verdad gloriosa. Desde el mero momento que una persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como su Salvador, ya está santificado en sentido puramente bíblico, apartado, sacado de la condenación del mundo y apartado o santificado para la salvación eterna, desde el mero momento que uno acepta a Jesucristo. No importa cuán pecador haya sido, no importa cuán malo. Por la gracia de Dios y por virtud del sacrificio perfecto de Jesucristo, no viene una persona, acepta a Jesucristo, está santificado. Y está destinado al cielo y está seguro en las manos de su Salvador. Pero eso no quiere decir de que es perfecto en su carácter, perfecto en su manera de ser. Nada de eso. Entonces viene lo que Pablo dice en segundo término: santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santificados en Cristo por nuestra fe en Cristo, estamos invitados, llamados a ser santos. La primera parte tiene que ver con nuestra salvación perfecta y eterna. La segunda parte tiene que ver con el desarrollo de nuestro carácter cristiano. Y todos nosotros debiéramos tener interés en desarrollar un buen carácter cristiano para llegar a ser buenos hijos de Dios. Si entendemos bien este segundo versículo de la carta, ya vamos a entender una gran verdad. Santificados en Cristo, nuestra posición legal
delante de Dios por haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Llamados a ser santos. Nuestra posición experimental, cuando poco a poco, día tras día, por medio de muchas pruebas y por medio de muchas luchas y victorias, lleguemos a ser santos de Jesucristo en este mundo, brillando como luminares en medio de las tinieblas. Ese es el propósito de esta carta. Para eso Pablo le escribe 16 capítulos a una iglesia, procurando que esa iglesia llegue a ser santa. Y nosotros aspiramos a lo mismo, a ser santos. Esta iglesia estaba llena de dones. Leyendo los versículos 4 al 9, a ver algún hermano que lea. 1 de Corintios 1, versículos 4 al 9. Hay muchas cosas interesantes para decir aquí. Queremos ser breves en esta noche, media hora nada más. A ver quién lee. En voz alta, tonante, simpática, atractiva, seductora. Cualquiera, no sean tímidos. Lo leo yo entonces. Allá la hermana se levantó. Muy bien, hermana. Del 4 al 9, sí. Doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido consolidado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don a los que esperáis anhelantes la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os afianzará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, hermano. El apóstol Pablo dice que esta iglesia estaba llena de los dones del Espíritu Santo, pero carecían de la unidad en el amor, carecían de lo mejor, de unidad cristiana, de amistad cristiana, de compañerismo cristiano. Estaban divididos en bandos, en fracciones, en partidos. Y ninguna casa dividida contra sí misma puede mantenerse, dijo el Señor Jesucristo. Y en este pasaje, recién leído, el apóstol Pablo dice una cosa grandiosa en el verso 9. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esto nunca lo habíamos escuchado en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad, hermana? Yo fui católico romano también hasta los 23 años. Nunca escuché eso, que yo podía por el Espíritu Santo tener amistad con Jesucristo. Nunca me enseñaron eso. Pero cuando conocí al Señor Jesucristo a los 23 años de edad, tuve comunión con Él, amistad con Él, conocimiento de Él y compañerismo con Él, ya por 45 años hasta el día de hoy. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, a la amistad, al compañerismo, al conocimiento mutuo y recíproco, que eso es verdadera comunión. Siguiendo adelante, ¿cuáles eran los problemas más evidentes de esta iglesia? A ver quién quiere leer ahora los versículos 10 al 17. Vean ustedes cuáles eran los reales problemas de esta iglesia, que ellos no lo veían. No veían estos problemas porque estaban encandilados con el uso de los dones espirituales. Del 10 al 17, ¿quién quiere leer? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios
de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, y de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Gracias. El intenso anhelo del apóstol era que en la iglesia haya unidad de corazones, unidad de sentimientos y de pensamientos, porque la unidad hace la fuerza y la desunidad debilita a una familia, a un matrimonio, a padres e hijos, a una iglesia, a una nación, a un ejército, a un equipo deportivo. La desunión destruye, la unión fortifica. Y Cristo quiere que la iglesia suya esté unida. Pablo dice, habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En la iglesia de Corinto, estaba formada por judíos, por griegos y por romanos. 3 pueblos muy diferentes en cultura. Los judíos, por ejemplo, entraban al templo descalzos y con el sombrero puesto. Era su costumbre, la costumbre tradicional judía, de adorar a Dios descalzos y con el sombrero puesto. En cambio, los griegos eran al revés. Entraban al templo calzados y sin sombrero. Y en la iglesia de Cristo los judíos querían seguir viniendo descalzos y con sombrero, y los griegos calzados y sin sombrero. ¿Cómo poner en unidad a gente que son tan tercas y necias en sus propias opiniones? Era el trabajo del apóstol Pablo, poner en unidad a griegos y a judíos. Con las mujeres también hay una tremenda diferencia, y hermanos, yo se los digo porque algún día pueden surgir esas diferencias aquí. La mujer judía era muy sumisa, agachaba la cabecita y obedecía al marido servilmente, porque así estaba enseñada por la ley y así estaba enseñada por la tradición judía. En cambio la griega no, la griega era liberal, era democrática. La griega discutía en el ágora con los hombres, la griega votaba y la griega divorciaba. Y cuando se convertían griegas y judías había una enorme diferencia. Las judías estaban allí con un velo en la cabeza y la cara agachadita, escuchando, sin chistar. En tanto a la griega, ¿no?, acostumbrada por su educación, por su cultura, a discutir con los hombres cualquier problema público o político, hablaban en la iglesia. ¿Cómo poner en armonía a gente tan diferente? Es posible poner en armonía por el Espíritu Santo y por el amor de Jesucristo. Donde hay amor, hay armonía. Marido y mujer pueden ser muy diferentes en carácter, muy diferentes en cultura y educación, pero si se aman profunda y lealmente van a vivir en armonía toda su vida, porque el amor une. El amor une. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. ¿Cómo amalgamar a gente tan dispar? Es como en este país, ¿cómo formar una iglesia de negros y blancos? No hay ninguna iglesia formada de negros y blancos. Allá en el sur de los Estados Unidos hay iglesias de negros y enfrente hay otra iglesia de blancos. Sí, hay iglesias bautistas de negros y enfrente hay una iglesia bautista de blancos y nunca se unen porque unos son negros y los otros son blancos. Todavía no han aprendido el secreto de la unidad. Y si hay algo que me gusta en esta iglesia es la unidad perfecta que todavía conservamos. Ojalá que la conservemos siempre. Ahora que somos más o menos 80 personas, hasta un día que seamos 800, ojalá conservemos la unidad y la hermosa amistad que tenemos entre nosotros. ¿No les parece? Por eso Pablo pregunta, ¿está dividido Cristo? De ninguna manera. ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? No, solo Cristo fue crucificado por todos los hombres. ¿Habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Nunca, jamás. Todo bautismo se hace en el nombre de Jesús, no en el nombre de María, la madre de Jesús, o en el nombre de Pablo, o en el nombre de Pedro, o en el nombre de esta iglesia o aquella. Un bautismo se hace en el nombre de Jesús, que fue el que murió por nosotros. En el verso 17 dice el apóstol Pablo, no me envió Cristo a bautizar, me envió a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz
de Cristo. Pablo no andaba bautizando gente. Pablo no andaba ofreciendo sacramentos por ahí. Pablo predicaba la palabra viva, la palabra de vida. Y eso es lo que da vida, la palabra de Dios predicada con calor, con fervor. Tengo un amigo en Puerto Rico. Somos muy amigos. Estudiamos juntos en el mismo instituto bíblico. Tiene una iglesia de 1000 que se reúne en una carpa. Es el pastor Carmelo Terranova, que esperamos venga en septiembre a predicar una campaña evangelística aquí. Él me decía el otro día, pon calor en la predicación, porque al latino le gusta el fuego, le gusta el calor. No seas tan intelectual, pon fuego, pon calor en la predicación. Dice, yo tengo 800 a 1000 personas cada domingo y les predico con fuerza, con viveza. Bueno, él tiene su característica, yo tengo la mía. Él apela mucho al corazón, yo apelo al intelecto. Pero, hermanos, es la palabra viva de Dios predicada con fervor y con fe y con el poder del Espíritu Santo lo que nos da vida a cada uno de nosotros, nos convierte en buenos creyentes, buenos cristianos y forma una iglesia como la que deseamos, una iglesia llena de vida que avanza conquistando almas. Amén. Ahora vamos a leer un pasaje maravilloso. Le llamamos la locura de la predicación. Conserven esta hojita que les he dado en esta noche y en sus casas durante toda la semana repasan todos los textos y la leen varias veces para entenderla bien. La locura de la predicación. ¿Quién quiere leer primeramente los versículos del 18 al 23? Primera de Corintios 1, 18 al 23. Allá la hermana Amador. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esa saber a nosotros es potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente es tropezadero y a los gentiles locura. Pero el 24 también. Pero a los llamados, así judíos como griegos, esto potencia de Dios y sabiduría de Dios. Miren cuál es la sabiduría de Dios y cómo quiso Dios hacer fácil el camino de la salvación para todos los hombres. Pablo dice, los judíos piden señales. Los judíos siempre andaban buscando milagros, querían ver milagros para creer. Querían ver sanidades, querían ver resurrecciones, querían ver qué sé yo cuántas cosas para poder creer. Los judíos pedían señales para creer. Los griegos, amantes de la filosofía, buscaban sabiduría. Querían conocer del misterio de todas las cosas por la mente, por la razón. El apóstol Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Para los judíos un tropiezo, porque los judíos jamás podían aceptar un Mesías Salvador que muriera crucificado por los romanos. Para los griegos una locura. Los griegos se burlaron, muchos griegos, se burlaron del mensaje de un Dios crucificado. Ellos tenían los dioses del Olimpo, que eran todos victoriosos, todos poderosos, todos guerreros. Los griegos tenían diosas bellísimas, Diana, Artemisa. Tenían dioses poderosos, Plutón, Apolos, Júpiter. Un Dios crucificado en una cruz para los griegos, para la mente griega, era una risa. Y Pablo dice, los judíos piden señales, milagros, quieren ver para creer. Los griegos quieren entender para creer. Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo. El que cree en Cristo conoce todo y tiene todo. Para los judíos, tropiezo. Para los griegos, escándalo. Pero para los llamados de Dios, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El que cree en Cristo y tiene a Cristo en su corazón, tiene sabiduría y tiene poder divino. Para vencer el pecado,
para llevar una vida limpia y honesta a los ojos de Dios y de los hombres, para tener gozo a pesar de las pruebas y contrariedades de la vida. El que tiene a Cristo en su corazón tiene el poder del Espíritu Santo para estar siempre contento y siempre con fe y siempre adorando. No busquemos señales y milagros, no busquemos sabiduría del mundo, fe en Jesucristo, estudio de su palabra, aceptación sencilla de las grandes verdades bíblicas y vamos a tener algo mucho mejor. Ahora vamos a leer los versículos 25 al 29. ¿Alguno quiere leerlos? Grandes pasajes hay aquí. 25 al 29. Porque lo insensato de Sí. Sí, a ver, la hermana Julia ahora. Bien. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Conspirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, sino poderosos y muy nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hasta ahí nomás, hermana, gracias. Pablo dice que Dios ha escogido lo más bajo y lo más vil para avergonzar a lo más fuerte. Dios escogió la cruz como medio de salvación. Dios no escogió un ejército para llevar la salvación al mundo entero. Dios no escogió millones y millones de dólares para llevar la salvación al mundo entero. Dios no escogió un laboratorio químico para buscar el remedio a todas las enfermedades de los hombres. Dios no buscó ningún arte pictórico o musical para llevar la salvación a los hombres. Cuando Dios pensó en la salvación mía, pensó en una cruz, donde el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, habría de morir por mí, para librarme a mí de la condenación eterna y darme a mí la vida eterna. Por eso Pablo dice, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. La cruz. Lo que no es, la muerte de Cristo en la cruz, para deshacer lo que es la soberbia y la sabiduría y la inteligencia de este mundo. Qué cosa maravillosa el plan de Dios para salvar a la humanidad. Dios escoge hacerse hombre en Jesucristo. Y como Jesucristo, hombre, hacerse obediente. Y obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Para que su muerte en la cruz compre el perdón de toda la humanidad y la salvación para todos los hombres. Y eso que hizo Cristo para salvarnos, lo aceptamos por la fe. No hay otra manera de aceptar a Cristo sino por fe, creyendo y dándole el corazón. No podemos comprar la salvación. No hay dólares suficientes en el mundo entero para comprar la salvación. No podemos merecer la salvación haciendo obras, hazañas. La salvación la hizo Cristo en la cruz del Calvario y nosotros la recibimos creyendo en ella. Nos arrepentimos de nuestro pecado, pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesucristo, creemos que la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario limpia de todo pecado y ya somos salvos, ya somos salvos. Y ya tenemos a Cristo, y ya tenemos la vida nueva, y ya tenemos esperanza, y ya tenemos seguridad de la salvación, y ya somos hijos de Dios, y ya pertenecemos a la familia de Dios. Y ya estamos en Cristo para vivir cada día de nuestra vida, en Cristo y con Cristo. Y todo por fe. Porque repito, no hay otra manera de ser salvo sino creyendo en Jesucristo. Y si ustedes tienen un plan mejor de salvación, pues predíquenlo en el mundo. Pero no hay otro plan de salvación. Todas las religiones que hay en este mundo predican un camino de salvación. Los judíos, los mahometanos, los budistas, los shintoístas, los hinduistas, los lamas del Tibet, los zoroastrianos, los espiritistas, todos predican su propio camino de salvación, pero todo es a fuerza de obras, y por obras nadie jamás será salvo. El evangelio que predicaba Pablo era este: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Ese es el evangelio único que hay que predicar en este mundo. Y para finalizar, porque hemos prometido hablar solo media hora, estos son apenas bosquejos, bocetos de estos grandes temas, pero ustedes en sus casas seguirán leyendo, así lo espero, orando, pidiéndole más sabiduría al Señor. Leamos los versículos finales, 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Entendamos este hermoso pasaje. Mas por Él, por Dios, que todo lo hizo y todo lo manda, vosotros estáis en Cristo, dentro de Cristo, protegidos en Cristo, salvados por Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación. Justificación es ser declarado justo aunque uno no lo sea. Cuando uno acepta a Cristo el justo, Dios lo declara a uno justo aunque no sea justo todavía. Esa es la maravilla de la gracia de Dios. Santificación. Uno de los grandes temas de predicación de la alianza es: Jesús salva, sana, santifica. Es decir, purifica al hombre, purifica el corazón, purifica el alma, transforma el carácter, transforma los sentimientos y da fuerza para que vayamos abandonando el pecado como una basura y recibamos el poder del Espíritu Santo como una gloria. Eso es santificación. Recuerden lo que dije al principio: santificados en Cristo Jesús por la fe, llamados a ser santos por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios nos ha dado a Jesucristo y nos hizo a Jesucristo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso hizo Cristo para nosotros. Nos ha redimido del poder del diablo y del pecado y de la carne para darnos libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todas las religiones de este mundo que he mencionado recién se glorían en los hechos del hombre, en sacrificios, en ayunos, en penitencias, en peregrinajes, en obras buenas, pero eso es gloria del hombre. Nosotros los creyentes en Cristo nos gloriamos solo en Cristo y en lo que Él hizo a favor de nosotros, porque lo que Él hizo a favor de nosotros es perfecto. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no en nosotros mismos. Por eso seguimos a Jesucristo y por eso somos hijos de Dios. Bueno, hasta aquí la clase, hasta aquí la lección. Vamos a continuar de viernes en viernes, Dios mediante, desarrollando todo el tema de esta gran carta, llamados a ser santos. Y el Señor añadirá su bendición a la exposición de su palabra. Amén.